Señores, bienvenidos al canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Soy Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y director del programa de instituciones del Estado Democrático de Derecho de la Fundación. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de la calidad de nuestras instituciones en el convencimiento de que mejores instituciones, mejor democracia, mejor libertad. Mejores libertades. Hoy vamos a dialogar con Sonsoles Centeno, que es abogada del Estado en excedencia, con una experiencia muy relevante en Bruselas y en el mundo de las instituciones de la Unión Europea. Y vamos a hablar sobre su ponencia, que versa sobre una aproximación crítica a las relaciones entre el ordenamiento jurídico español y el de la Unión Europea. Sonsoles combina su conocimiento del mundo del derecho, el derecho español, con su experiencia, como ya digo, en el ámbito de las instituciones europeas. Porque, Sonsoles, ¿cuántos años estuviste en Bruselas? Pues estuve 5 años y medio, pero en realidad ya dedicada a los temas europeos desde el año 2011. Joder. Yo siempre digo que yo era jurista clásica de Derecho Nacional, yo no hice ni máster de Brujas ni máster específico de Unión Europea. Y además lo que me gustaba era el derecho administrativo, ¿no? Exacto. Y yo, pues como abogada del Estado, empiezo en la abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia y ya acabo, ahora mismo ya soy jurista de Derecho de la Unión. Derecho de la Unión. Primero miro una directiva y luego me voy a la ley nacional. Exacto. Bueno, Sonsoles, pues muchas gracias por presentar esta ponencia y además prestarte esta experiencia videográfica, ¿no? de esta charla conmigo a propósito de esta ponencia que me ha gustado mucho. En fin, siempre vamos a conversar, siempre, como te he contado, vamos a conversar sobre tu ponencia, que me ha resultado muy interesante. Hay muchos temas que planteas, que son temas además de una relevancia estructural muy notable. Precisamente por eso afrontas el reto de reflexionar sobre la interacción entre los dos ordenamientos, aunque uno tiene la duda si hay dos ordenamientos o solamente uno, ¿no? Pero bueno, sobre eso ya hablaremos, ¿no? Más adelante, ¿no? En fin, tu ponencia parte de una afirmación a propósito de la integración de esos dos ordenamientos, que hablas de la simbiosis imperfecta, un término que utilizas, la simbiosis imperfecta, lo cual no deja de ser un poco llamativo y lo destacas también en tu ponencia, que después de 40 años, ¿no? El que estemos hablando en estos términos, ¿no? Que se sigue considerando para algunos que el derecho a la Unión es un extraño, pero también analizas críticamente que el derecho a la Unión, las instituciones de la Unión, no terminan de entender muy bien el derecho nacional, ¿no? Vamos a comenzar por ahí, vamos a dialogar. Comenzamos por ahí este diálogo. Yo empezaría por la primera afirmación, ¿no? Que el derecho español no se entiende hoy sin el derecho de la Unión Europea. Para mí eso sería la afirmación primera, y sobre todo después de estos 40 años podemos ver esa evolución en el que quizá antes estaba mucho más definido lo que era derecho de la Unión, derecho nacional, y no se confundían. A día de hoy yo creo que pocos ámbitos son inmunes a algún reglamento europeo, alguna recomendación. Entonces dices, partiendo de esa base, ¿dónde está el derecho nacional, ¿no? ¿Y por qué hablo de simbiosis imperfecta? Porque yo creo que tienen su razón de ser cada ordenamiento jurídico, pero necesitan integrarse. Siempre estudiábamos, ¿no?, los fundamentos del derecho, la interacción de los principios entre el derecho nacional y el derecho europeo, primacía, efecto directo e interpretación conforme. Y dices, ¿nos quedamos ahí? No, ahora no nos podemos quedar ahí, pero tampoco hemos evolucionado. Y ahora cada vez tenemos más regulación que afecta a ámbitos tradicionalmente no regulados por
las instituciones, o diría por el legislador europeo, y sin embargo seguimos considerando, que es lo que tú decías, ¿no? El derecho de la Unión es algo para expertos, o consideramos que Bruselas nos impone. Creo que tenemos que evolucionar. El mundo está ahora mismo en cambio. La propia Unión Europea está haciendo un esfuerzo de simplificación. Se está insistiendo en que los Estados miembros también se esfuercen en aplicar el derecho de la Unión en línea y en coherencia, yo diría, con su derecho, y por eso hablo de simbiosis imperfecta, básicamente, ¿no? Pero la doble dirección, ¿no? Es decir, en España se sigue considerando como algo extraño, pero es que las instituciones de la Unión no terminan de entender muy bien el derecho nacional, y perdóname, porque esto lo asocio con algo muy presente. Me viene a la cabeza el informe presentado por el abogado general en relación con el recurso contra no recurso, sino la cuestión prejudicial planteada en el asunto de la ley de amnistía, ¿no? En fin, es algo que me ha venido ahora, hablando de que no es una comunicación tan fluida, ¿no? El doble sentido, la doble dirección, ¿no? Porque antes yo creo que los problemas se veían más. ¿Cómo se interpreta este reglamento? ¿Cómo se interpreta esta directiva? Ahora mismo se pregunta, dígame usted si esta ley es compatible con tal principio o con el artículo 2, ¿no?, del Tratado de la Unión, que ha dado ríos de tinta, ¿no? Actualmente. Y es ahí donde precisamente digo yo que hay que tener ese cuidado de, yo dicto una decisión desde el punto de vista del derecho de la Unión, pero necesito entender bien el contexto nacional. Exacto. Es ahí donde hablas tú de la doble dirección. En el ámbito español, oiga, usted tiene que entender bien el derecho de la Unión, lo tiene que aplicar bien, pero en el ámbito de las instituciones, cuando usted analiza una medida, sea riguroso en cómo analiza, cómo toma como presupuesto esa medida, y para eso necesita entender bien el derecho nacional. En este mundo complejo, por eso se necesita mecanismos de interacción, que en el fondo es la parte final de la ponencia. Exacto. Y ya te digo que lo he asociado con el asunto de la ley de amnistía, la cuestión prejudicial, y el apartado 90 del informe del abogado general, que hace una afirmación que incluso desde el punto de vista jurídico es sorprendente. Considerar que es una medida de pacificación, como lo demuestra el título de la ley. Mire usted, el título de la ley es un título, de ahí deducir que en un contexto de pacificación hay un salto bastante relevante. Pero bueno, es otro tema. General, habrá que ver el tribunal. Exacto. Pero yo creo que es un tema, vendría a confirmar lo que tú estás diciendo sobre esa simbiosis imperfecta, es decir, que no hay una comunicación fluida en las dos direcciones, porque probablemente es más complicado lo que parece, ¿no? Sí, no tanto que no haya una comunicación fluida, sino que en determinados temas sería necesario que hubiera mecanismos que nos garantizara que ese contexto nacional se entiende conforme a ese derecho nacional. Exacto. Y luego, como punto de partida, después ya tú aplicas los principios y la normativa europea. Exacto. Es decir, tiene que haber una doble dirección. Sí, exacto, la doble dirección y mayor porosidad, ¿no? Sí. Porque en definitiva es lo que decía al principio, es decir, tenemos que caminar en una dirección de confluencia de ordenamiento jurídico, con todo, y lo digo con toda la relatividad, o sea, porque confluencia significaría pues una única soberanía, y eso no es posible, ¿no? Es decir, tampoco la Unión pretende ser una especie de Estado federal, ¿no? O sea, nunca lo será, ¿no? Pero mayor porosidad, ¿no?, entre los dos ordenamientos, ¿no? Pero tampoco quiero dar la sensación de que no funciona. Yo creo que sí funciona, pero hay temas más complejos en los que uno tiene que decir, bueno, vamos a parar y vamos a ver si lo estoy entendiendo, ¿no? Quizá, eso para mí es la clave, y hay vías informales, los procedimientos funcionan, pero lo que yo quiero decir es, desde el ángulo de las instituciones,
ya con tantos años de adhesión y de camino, hay veces que se te impone la verdad desde Bruselas, ¿no? Y yo lo que digo es que no hay una verdad. Tenemos que tener, y hay una uniformidad del derecho de la Unión, pero hay que adaptarla también a los contextos, y esto no es el relativismo más absoluto, sino es buscar ese consenso. En realidad, la Unión Europea es el mundo del consenso, ¿no? Porque hay tantos grupos, tantos reuniones, pues porque en el fondo todos partimos de tradiciones jurídicas y de contextos muy distintos. Pero luego hay otro tema que tú también destacas, que tal vez yo no sé cómo encajaría en esta última reflexión, cómo la Comisión está haciendo dejación de sus funciones de guardián de los tratados, ¿no? Es decir, el consenso llega hasta ese extremo de, dicho coloquialmente, esta suerte de pasteleo, no te denuncio del Tribunal de Justicia, no incoo un procedimiento de infracción porque hay razones políticas que me llevan a... Es decir, esta suerte de pasteleo no está incluso comprometiendo la unión como la unión de derechos, ¿no? A ver, el tema de la Comisión Europea, ¿no?, y su papel de guardiana de los tratados, para mí la competencia fundamental de la Comisión Europea es el que supervisa la aplicación correcta del derecho de la Unión, la que tiene prácticamente el monopolio del procedimiento de infracción, la que garantiza que todos aplicamos de la misma manera las directivas, los reglamentos, que cuando establecemos un régimen de autorización injustificado, pues se abre procedimiento de infracción, y eso es lo que ha permitido evolucionar todos estos años. Y ahora mismo, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas Europeas, hay algún informe de algún profesor, los procedimientos de infracción... lo ha dicho Luis Garicano, precisamente donde tú estás sentado. Sí. Han disminuido. Y algunas de las explicaciones que le ponen, no, es que hemos mejorado en la transposición. Y digo, ¿pero cómo es posible? Digo, yo soy de letras, pero ¿cómo puede ser posible, si tenemos cada vez más directivas, más reglamentos, más normativa, que el número de procedimientos baje? Y con esto no quiero decir que se judicialice todo, lejos de mí, ¿no? Pero sí que haya, que se ponga el foco en que no se trata solo de simplificar, que ahora mismo se dice simplifiquemos, no, si tenemos un arma mucho más poderosa, no hay que cambiar los tratados, oiga, haga cumplir, y para eso es lo de toda la vida, el palo y la zanahoria. Los métodos preventivos están fenomenal, pero cuando tú no cumples en un determinado número de meses o de años, diría, pues tendrás que avanzar, y hay mecanismos, lo que pasa que no se utilizan precisamente porque creo que es un ámbito en el que, o en algunos de los ámbitos, que se ha politizado exceso, que es lo que se dice. Sí, ¿no? Es lo que es la crítica que se hace. Sí. Y luego es lo de siempre, las administraciones públicas tienen medios limitados. Si tú tienes todos tus funcionarios dedicados a la regulación y no a la supervisión, al final hay un tema también de prioridades. Y ahora mismo... Yo miraba la comunicación al inicio de la Comisión von der Leyen, la segunda, la comunicación de simplificación, y decía, sí, simplifiquemos, y había como un apartadito sobre la necesidad de aplicar, de supervisar, pero con la boca pequeña. Entonces, lo que yo digo es, verdaderamente pongámoslo encima de la mesa, que sea algo que se lo tomen en serio. Claro, porque además tiene un efecto multiplicador, porque en definitiva toda esa serie de procedimientos tienen también, en fin, parafraseando lo que sucede en el ámbito penal, una medida de prevención general. Es decir, si tú no inicias los procedimientos, pues los mecanismos, los incumplimientos se van multiplicando, porque ya no te tomas en serio, digamos, ese papel de la Comisión de Guardia de los Tratados, y eso sí que compromete el desarrollo futuro de la Unión, ¿no? Y luego además hay una cosa, ahora mismo el ciudadano conoce mucho más la Comisión Europea, y entonces ya no es como antes, que enseguida ahora se denuncia, y entonces tú denuncias, y lo que te das cuenta, que es lo que yo siempre digo,
tú denuncia, pero al final no tienes ningún derecho como interesado. Y la comisión puede o no hacerte caso. Entonces, muchas veces el ciudadano se ve frustrado porque dice, ni en la vía nacional, ni en la Comisión Europea, y entonces, ¿tanto procedimiento para qué? ¿No? ¿Para qué? Y eso, para mí, es lo peligroso en este momento de populismos en los que dice tenemos todo esto, nos cuesta muchísimo y sin tener en cuenta pues lo que es el cuadro global y al final es en lo que yo creo que hay que tener cuidado, es que yo creo, y recuperar las esencias. Claro, porque yo creo que uno de los sentimientos más difíciles de gestionar es la frustración de las no te quiero decir de las esperanzas, pero sí de toda esa serie de ilusiones que se han ido fabricando sobre la idea de que Europa, la solución de todos estos problemas es Europa, y si Europa no es la solución, pues alimenta la frustración, y la frustración es muy difícil, muy complicada de gestionar, porque luego es el populismo el que te ofrece, ya te lo había dicho, esto es la burocracia europea que, lejos de solucionar, se está convirtiendo pues, en otra élite que extrae rentas, ¿no? Y eso unido a lo que decíamos, ¿no? Que también desde el ámbito nacional, desde los políticos muchas veces en el ámbito nacional, no, es que mire, las obligaciones, nuestros males, nuestras frustraciones, es que nos viene de Bruselas, ¿no? Como si Bruselas fuera ahí una entelequia extraña, ¿no? Esto lo ha dicho Luxemburgo, mire, oiga, y que fuera eso algo completamente extraño a lo que se hace y como se decía aquí, ¿no? La legislación europea, ahí está el Consejo, en el que está precisamente España sentado en el Consejo, con lo cual formamos parte de la Unión Europea y es volver a esa simbiosis, ¿no? Pero realmente hacerlo como algo que es tuyo, no algo de fuera, y buscar los mecanismos para que funcione. Y la simplificación no solamente tiene que simplificar los de fuera, tiene que simplificar los de dentro también. Los de dentro en todos los escalones. Exacto. Porque no he hablado del ámbito autonómico, está el ámbito autonómico, estatal, etcétera, etcétera. El municipal. Sí. Las ordenanzas municipales, exacto. Sí. Bueno, para concluir, Sonsoles, un mensaje de optimismo. Tú ese mensaje lo articulas alrededor de la idea del pragmatismo, ¿no? Y el posibilismo, ¿no? Que es también una manera de intentar gestionar la frustración. No levantemos la utopía europea que soluciona todos nuestros males, pero en fin, ¿cómo conseguimos que Europa se convierta en esa fuente de esperanza para muchos, sobre todo en un mundo que tú también lo calificas en un mundo complejo, ¿no? Y además aún más complejo donde entre el populismo de uno u otro signo, la guerra a las puertas de Europa, pues el motor europeo no se puede gripar, sigue siendo, y creo que aún más en este momento, imprescindible, ¿no? ¿Cómo recuperaríamos el optimismo, la utopía? En fin, ¿qué mensaje de favorable o positivo podríamos lanzar? Bueno, la verdad es que la pregunta, sí, como si tuviera yo aquí la bola mágica, ¿no? Pero yo me quedo, como decía al final, un poco con Draghi, en el sentido de la Unión Europea no se pensó, ¿no?, como un proyecto así, de una determinada manera. Se fue fraguando poco a poco, se fue cambiando de rumbo, pero siempre con una esencia. Para mí hay que, desde luego, guardar lo que es la esencia del proyecto, que es la integración. Y para eso no se puede ahogar a los Estados. Es fundamental el mantener la esencia de los Estados miembros, la Unión Europea, y buscar vías creativas que integren, no que excluyan, y sobre todo pensar en el ciudadano, que al final, en el ciudadano de ahora, que no es el ciudadano de hace 50 años, ¿no? Y cada uno en su sitio. La Comisión Europea, para mí clarísimamente, tendría que priorizar esa labor de supervisión,
Y a nivel nacional, pues yo, mucha pedagogía y asunción de que esto de la Unión Europea no viene de fuera. Esto es propio, lo tenemos que cuidar y tenemos que buscar vías de entendimiento en la medida de lo posible. Con eso me quedaría. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Sonsoles. Una conversación muy interesante. Podríamos seguir hablando porque hablar de Europa es hablar de todo, ¿no? Hablar de todo. Y gracias a todos ustedes por atender este podcast, este vídeo y invitarles a que continúen siguiendo este canal de la Fundación Rafael del Pino dedicado a las instituciones del Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.